Muy buenos días a todos. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo y que podamos el día de hoy aprovechar bien el tiempo, usándolo para escudriñar las Escrituras y recibir de ellas vida eterna, recibir de ellas sabiduría y recibir de ellas conocimiento, inteligencia, para que cada día podamos entender y conocer más al Señor y estar más cerca de Él y ser una generación, un pueblo que le sirva y que le adore con todo su corazón y que cumpla la voluntad de Dios a lo largo de toda nuestra vida y el propósito que Dios tiene para con nosotros en lo personal, en lo matrimonial, familiar y como iglesia. Le damos la gloria al Señor por ello y vamos a iniciar el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 22. Estuvimos leyendo desde la vez anterior todo el contexto de las últimas acciones militares de David y vamos a ver ya la parte final de su vida y queda escrito en este capítulo 22 de segundo de Samuel, queda escrito este salmo, este cántico. Entonces podemos entender, porque hasta ahorita el libro de Samuel ha sido escrito de manera cronológica en su mayor parte, con algunos detalles que se regresa a otros tiempos, pero en general está escrito cronológicamente. Entonces entendemos que esto fue escrito al final de la vida de David, a pesar de que vamos a ver que ahí en el subtítulo menciona por ahí a Saúl, de cuando fue libertado de la mano de Saúl, pero entendemos que esto fue escrito más adelante en la vida de David. El segundo libro de Samuel, capítulo 22, es paralelo al Salmo 18. Son prácticamente idénticos, tienen por ahí un par de diferencias, un par de detalles en el Salmo 18 que comentaré, interesantes, importantes, sobre todo la primera, pero esto ahorita lo veremos, pero en general si tú lees segundo de Samuel 22 y lees el Salmo 18, lo cual yo te recomiendo, porque después te reafirma el leer esto y el que este cántico de David narrado en Samuel fue incluido en la recopilación de los salmos. Vas a mirar esas pequeñas diferencias, pero en general vas a ver que son el mismo cántico y aún el subtítulo en el Salmo hace referencia exactamente a lo mismo que está escrito en el versículo 1 de segundo de Samuel 22. Vamos a tener por título en esta ocasión, extraído precisamente del Salmo 18, más directamente, aunque también de segundo de Samuel, esta frase: dirijo a Jehová las palabras de este cántico. Repito el título: dirijo a Jehová las palabras de este cántico. Hace unas clases tuvimos la oportunidad, al mirar cómo David puso en orden en su reino a los levitas y dentro de esto el ministerio de alabanza, tuvimos oportunidad de hablar con respecto precisamente al ministerio, perdón, a los que participan como músicos, como cantores en las alabanzas para Dios, y fue muy interesante estudiar ello, pero hoy este capítulo 22 nos da la oportunidad de extender esto, aunque yo intenté aquella clase pues dar a entender que todos debíamos participar en la alabanza, aunque Dios tenía a llamados y capacitados particularmente para ser músicos y cantores en su iglesia, pero que todos debíamos participar de la alabanza a Dios, porque eso debe ser una forma de vida, un modo de vida para el cristiano. Bueno, este segundo libro de Samuel 22 nos da oportunidad de volver a entrar en el tema de la alabanza, pero ahora precisamente con este enfoque que estoy hablando, en donde estamos incluidos todos los hijos de Dios, no solo los siervos, sino todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que es pueblo de Dios, todo aquel que hoy ha creído en Jesucristo, todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo debe participar de la alabanza y debe ser un alabador, debe ser un siervo alabador. Vamos entonces a iniciar, quiero iniciar antes de leer y analizar segundo de Samuel 22, que este ya es pues un cántico, un salmo por sí mismo, muy completo, que vamos a ver a detalle. Quiero hablarte precisamente de lo que es la alabanza. Y para ello quiero iniciar haciendo una reflexión a todos ahí en casa. No importa tu edad, no importa si quizá tengas más años en el Evangelio o quizá tengas menos años. Al estar estudiando esto yo reflexionaba y te quería compartir esto.
muchas veces, y más con el paso del tiempo, ya pasaron más de 5 meses, si no me equivoco, de que no nos congregamos. Hay muchas expresiones, o a veces no lo expresamos, pero está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, el deseo de volver a congregarnos. Y es hermoso poder estar con los hermanos en un mismo espíritu, no solo juntos en un lugar, sino en un mismo espíritu y delante de la presencia de Dios, invocando el nombre de Jesús, alabando, glorificando al Señor y aprendiendo a los pies del Maestro. Pero reflexionaba yo y decía que muchas veces extrañamos de la iglesia y decimos, ay, es que pues ahí había alabanza, es que pues ahí estaba la predicación, es que ahí pues se nos ministraba, es que ahí orábamos juntos, es que ahí podíamos servir. Y el Espíritu puso en mi corazón que te dijera, a manera de introducción y como reflexión para todos, que todo eso que extrañas, en este tiempo Dios nos ha llevado a que entendamos que todos nosotros, independientemente de que Dios ha llamado, y eso es muy claro, a un ministerio o a otro, a sus siervos, y cada uno debe estar en el lugar que Dios le llamó, independientemente de eso, hoy en día en casa, con tu familia, podemos seguir sirviendo al Señor de todas las formas que estaban expresadas en la iglesia. Te pongo ejemplos muy sencillos. Podría alguno decir, pues yo no soy diácono, nunca fui diácono en la iglesia, no estuve allí con los hermanos recibiendo o acomodando o en las labores de limpieza. Pero hoy, quizá el domingo, tú digas, pues yo tomo esta iniciativa de acomodar sillas ahí para mi familia, en la sala, en el comedor, en la recámara, para que nos reunamos, para que no sea cada quien oyendo en el celular por ahí algún día de la semana, o uno en una recámara, otro en otro, sino que nos juntemos. Esa es una labor de diaconado, que tú digas, voy a disponer un lugar, a lo mejor voy a poner el televisor, la pantalla, que ahora tienen conexión a internet muchas, pues para que ahí podamos oír las enseñanzas, para que podamos poner alabanzas, o voy a poner la computadora, o voy a poner como te digo, las sillas, disponer el lugar para que podamos estar juntos, toda mi familia y yo, haciendo un servicio de culto para el Señor el día domingo. Eso es una labor de diaconado, y no significa que tú fueras o que estés en el diaconado de la iglesia, pero lo puedes hacer hoy en día. Eso que se extrañaba del servicio unos a otros, hoy tú lo puedes hacer en tu casa. Y dicen, ay, es que había alabanzas en la iglesia y los cantos y nos gustaba participar de ello. Bueno, puedes tomar la iniciativa. No estoy diciendo que tú seas músico o cantor o que seas parte del ministerio de alabanza, pero que digas, bueno, pues yo tengo más conocimiento de cómo usar YouTube o Spotify, o tengo algunos discos de alabanzas de los cantos que conocemos, que cantamos en la iglesia. Oye, pues voy a poner a lo mejor una bocinita Bluetooth o en una grabadora, voy a poner algunos cantos, seleccionar un par de cantos de alabanza, de adoración, para que cuando también estemos allí reunidos, entonces podamos levantar alabanza y adoración delante del Señor. Entonces, esto que a veces decimos, híjole, lo extrañábamos, nos hace falta, también lo puedes practicar y vivir en casa, ¿verdad? Podrías decir, híjole, es que la oración, a mí me gustaba participar en la oración y yo sentía la presencia de Dios. Pues puedes también tomar esa iniciativa y decir en casa, ¿saben qué? Pues vamos a iniciar el domingo orando, vamos a juntarnos ahí en ese lugar que ya dispuso mi hermano, mi hermana o dispuse yo para que estemos juntos, y vamos a empezar orando, vamos a clamar a Dios, vamos a buscar su favor, su presencia, vamos a invocarle y verás que la presencia de Dios va a estar allí contigo. Eso que a veces extrañábamos de la oración o de los grupos de intercesión entre semana, lo puedes seguir haciendo en casa, lo deberíamos de estar haciendo. Y aún la administración, que dijeras, híjole, pues es que oraban cuando yo tenía alguna necesidad y Dios me sanaba, Dios me respondía o me daba consejo, pues puedes también entonces tomar esa iniciativa y orar previamente en lo secreto, en tu recámara, entre semana, y decir, Señor, pues bajo estas circunstancias, pues necesitamos ministrarnos unos a otros, danos poder, danos autoridad, danos, Señor, sanidad en nuestras manos, Señor, para que si ponemos las manos sanen los enfermos, danos, Señor, el usar las armas de luz, el ponernos la armadura, para que también nosotros aquí en la familia, en la casa, quebrantemos las obras del diablo,
diablo, de las tinieblas, Señor. Libertemos a cualquiera que esté oprimido, Padre. Y entonces, cuando llegue el día domingo, tú vengas ya con unción y preparado, y alguno de tu familia digas, híjole, tiene una dolencia o siente una tristeza, una carga, y entonces te levantes y ores por él. Eso también lo podemos hacer y lo deberíamos hacer, debería ser algo normal en nuestros hogares, no solo el domingo, sino todos los días, ¿verdad? Y aún pudieras, si nunca habías participado en los textos de aprendizaje, decir, pues ahora vamos a aprenderlos y decirle a tu familia entre semana, oigan, a ver, apréndetelo, repítelo, y el domingo lo decimos todos juntos como se hacía en la iglesia, y aún pudieras estudiar y antes de escuchar la grabación, como esta clase o la predicación, o después de haber escuchado, pues seguir estudiando, comentar con tu familia, o tomar alguna otra perlita, decir, oigan, yo sentí en mi corazón leerles este salmo, sentí en mi corazón leerles esto que está en los evangelios, o miren, este libro, pues yo nunca lo había leído, pero ya lo leí y Dios me habló esto, y entonces pudieras también tomar la iniciativa de enseñar y de llevar la palabra de Dios a tu casa, a tu familia. ¿Te fijas en esta reflexión que estoy haciendo y todos estos ejemplos que estoy poniendo, que todo eso que extrañamos en realidad no lo hemos perdido? Lo hemos dejado de practicar porque queremos, no porque no podamos. Lo hemos dejado de experimentar porque pensábamos que solo en congregación o en un templo podía la presencia de Dios estar y podíamos alabar y aprender a sus pies y ser ministrados y salir con gozo. Estamos equivocados si tenemos ese pensamiento, porque Dios en este tiempo de encierro y de distanciamiento nos ha manifestado que Él sigue siendo Dios, que su Espíritu Santo sigue estando con nosotros y que está en todo lugar, y que nosotros como hijos de Dios ahora no debemos estar dependiendo exclusivamente del templo o de la iglesia o de los siervos para poder ministrar delante de Dios y ser ministrados por el Señor. Lo podemos hacer en casa. Todos estos ejemplos yo intenté tomar, aún podría extenderlo y decir a los que tienen hijos, híjole, pues es que las clases de los niños, bueno, ahí está el material que Jiré y Susana amablemente preparan y le echan muchas ganas para esto. Pero tú podrías también decir, bueno, yo voy a estudiar lo que Jiré puso ahí. Siempre les pone citas y dice, lean de tal a tal capítulo. Ahí no solo le den pausa al video, sino desde antes, papás, estudien, lean, digan a ver qué capítulos son, y detente y dale clase de Biblia a tus hijos. Siéntate con ellos, haz la manualidad, haz las actividades digitales, y puedes ir más allá y decir, bueno, pues hablaron de un tema, pero yo quiero hablarle un poco más a mis hijos y tomar otra cita, otro pasaje. Todo eso que extrañábamos de la iglesia, lo podemos seguir teniendo y participando. Aún las cosas más sencillas como sentarnos a la mesa, decían, ay, es que los convivios, eso es bonito. ¿Por qué no convives con tu familia? ¿Por qué no cada que te sientas a la mesa le dan gracias a Dios juntos? Y en lugar de estar distraídos con los celulares, en las redes sociales, platican, se comunican unos a otros, su día, lo que salió bien, lo que salió mal, sus necesidades. ¿Por qué no hacemos esto que en la iglesia nos parecía tan bonito? Pues ¿por qué no lo practicas en casa? Entonces, bueno, esta introducción larga tiene mucho que ver porque ahorita hablé de muchos ministerios, de muchos aspectos del servicio que había en la iglesia y que gloria a Dios por ello, podemos seguir participando de ello. Y hoy voy a enfocarme evidentemente a la alabanza, no al ministerio de alabanza, insisto, sino al acto de la alabanza, a la alabanza como un modo de vida, como una expresión real, sincera y natural en cualquiera que es verdaderamente hijo de Dios, en cualquiera que es guiado del Espíritu. Para ello voy a dar también, antes de que leamos el 2 Samuel 22, una serie de citas, porque quiero responder algunas preguntas. Y como siempre, si te diera todas las citas, tendríamos que tomar quizá cerca de 200 citas, no estoy exagerando, para expresar todo lo que ahorita en un número mucho menor de citas, no sé, unas 15 o 20, te quiero expresar que está en la palabra de Dios. Tomé citas que fueran, digamos, lo más incluyentes posibles de la idea que te quiero plasmar, pero quiero que aprendas lo que es ser un alabador.
La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y que Él está buscando sobre esta tierra a los que le alaben y le adoren, adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Ahí no dice que Dios esté buscando grupos de alabanza famosos o talentosos. Gloria a Dios por los que pueden llevar el Evangelio de Cristo a través de la música. Gloria a Dios por los que Dios ha capacitado para ser músicos y cantores y que tienen ese don, que lo pongan al servicio del Señor y no de este mundo. Pero Dios dice ahí que lo que está buscando es adoradores, y eso nos incluye a todos. Eso no es exclusivo para la gente que está en ministerios de alabanza. Y Dios quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y por eso es que yo hablaba de los verdaderos hijos de Dios, de los guiados del espíritu, y de hacerlo con sinceridad y con integridad delante de Dios, porque eso es lo que Dios está buscando, que lo hagas en su espíritu y que lo hagas con integridad, con verdad en tu corazón. Vamos a responder 5 preguntas, 5 secciones, para que aprendamos qué es la alabanza, o que aprendamos lo que es el acto de alabanza. Y yo lo puse aquí de acuerdo a 5 preguntas. La primera, ¿a quién? Es decir, ¿a quién se dirige? ¿Verdad? ¿A quién es la alabanza? La segunda pregunta es, ¿cuándo? Porque tú podrás decir, pues el domingo, cuando íbamos a cantar, pero ahora ya no hay el culto, entonces pues ahora ¿cuándo alabo? Bueno, ahorita vamos a ver. Segunda pregunta es, ¿cuándo? La tercera es ¿dónde? Porque a veces también pensamos que solo es en la iglesia, que solo es en la congregación, pero vamos a ver dónde debemos alabar al Señor. La cuarta pregunta es ¿cómo? Es decir, el carácter, la actitud, la manera de hacerlo, ¿cómo? Y la quinta manera es el por qué, es decir, las razones por las que tú debes vivir y experimentar el acto de alabanza. Entonces les repito estas 5 secciones: ¿a quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces vamos a iniciar y vamos a leer, y va a ser la palabra la que nos va a enseñar muy claramente. Primera pregunta, ¿a quién? ¿A quién es la alabanza? Deuteronomio 10, 21a. Deuteronomio 10, 21 parte A. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Esa es la parte A. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. La alabanza es para Dios, es de Dios, y aún es por medio de Él, porque para alabar al Padre lo hacemos por medio de Jesucristo. Pero deja aquí bien claro que el centro, el objeto, el enfoque de la alabanza es Dios. No es la congregación, no es entretenernos a nosotros mismos, no es nuestros gustos personales, no es un auditorio satisfecho por la ejecución de un grupo de música o de artistas. No tiene nada que ver con eso. El objeto de la alabanza es Dios. Por lo tanto, la alabanza tiene también que hablar de Dios, que hablar de Jesucristo, que hablar del Espíritu Santo, de sus obras, de sus maravillas, porque Él es el objeto de la alabanza. Si un canto no te lleva a Cristo, si un canto no te lleva a Dios, al Padre, a su presencia, a pensar en Él, no es alabanza, ¿verdad? Pero aquí más que un canto, vamos a ver que tiene que ver con una actitud, pero eso lo vamos a ver en el cómo. Pero que quede claro, ¿a quién es la alabanza? Única y exclusivamente a Dios. Cita en el Nuevo Testamento que nos confirma esto, Hebreos 13:15, porque yo decía que la alabanza hoy es por medio de Jesucristo, y es el nombre que confesamos, el nombre de Jesús. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Bueno, ahí nos da, tomemos esa parte de siempre, porque hablaremos del cuándo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Está hablando de por medio de Jesucristo. Por eso yo te dije hace rato, la alabanza es de Él, es por medio de Él y es para Él. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Si es un sacrificio, significa que tiene que llevar un tiempo,
tiene que llevar un esfuerzo, tiene que llevar un trabajo, un recurso utilizado, ¿verdad? No puedes decir que alabas a Dios si no das el tiempo y los recursos de tu vida para hacerlo, porque dice muy claro, es un sacrificio la alabanza. Y dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nos está diciendo también entonces qué es lo que tenemos que hacer. No puedes decir yo solo alabo en mi corazón, sino dice tiene parte de tu corazón, porque obviamente de la abundancia del corazón habla la boca, pero dice que tiene que haber un fruto, tiene que haber un resultado de tus labios, que ¿cuál es? Es confesar el nombre del Señor, es confesar el nombre de Jesucristo. Entonces, tanto la cita de Deuteronomio como esta de Hebreos nos dejan claro que el centro, el objeto, el enfoque de la alabanza es Dios y es Jesucristo, y el libro Apocalipsis nos confirma constantemente expresiones como al que está sentado en el trono, este es Dios el Padre, y al Cordero, este es Jesucristo, sea la gloria, la alabanza, el poder, la sabiduría, la riqueza, la honra, la adoración, son suyas y solamente son para Él. Esto cambia desde aquí totalmente la perspectiva de la alabanza, que en estos últimos años se ha vuelto una cuestión recreativa en la iglesia, una cuestión de entretenimiento, ¿verdad? Y de gustos, muchas veces alineando tristemente la iglesia a lo que está sucediendo en el mundo, hablando no solamente de ritmos, sino de las expresiones que hay en el mundo, las están trasladando a la iglesia, y no debe ser así. Nuestra fuente de inspiración, porque la alabanza es de Él y por medio de Él, es Dios, es Jesucristo, y por lo tanto su palabra. Nosotros no necesitamos del mundo para entender cómo alabar a Dios, necesitamos del Espíritu Santo y su palabra, es lo único que necesitamos. Entonces, ¿a quién? Queda muy claro. Ahora vamos a la segunda sección. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos alabar a Dios? A partir de aquí ubícate en el libro de los Salmos, porque vamos a estar usando muchos salmos, evidentemente, que es el libro que más nos enseña de alabanza, seguido quizá del libro de Apocalipsis, pero por muchos salmos es el libro que más nos enseña lo que es el acto de alabanza. Entonces vamos a ver cuándo. Aquí tenemos muchas citas. Salmo 34:1. Voy a ir un poco rápido para los que anotan. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, ¿cuándo debes alabar a Dios? En todo tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche, en tu casa, fuera de casa, en el transporte, en el trabajo. Estoy hablando de tiempos y no de lugares. Ahorita vamos a ver por las noches, en tu cama, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el sentido de tiempo. En todo tiempo, tú tienes que alabar y bendecir el nombre del Señor. No es una cosa exclusiva solo para el tiempo en congregación, porque dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, si la alabanza está de continuo en tu boca, es algo que se expresa en todas tus palabras. Si tú estás hablando con alguien, habla alabanzas al Señor. Si tú estás orando, habla alabanzas al Señor. Si tú estás trabajando, habla alabanza al Señor. Dirás, ¿cómo hago esto? Pues si alguien viene y te dice, oye, te quedó muy padre eso que hiciste en el trabajo, dile gracias a Dios porque Él me dio inteligencia. Esa es una manera de alabar a Dios. Oye, tú eres, en la escuela eres muy bueno en mate, ya me he dado cuenta, o eres muy bien portado, nunca te regañan, gracias a Dios porque Él me ha enseñado a portarme bien, o porque Él me ha dado la inteligencia, la sabiduría. Eso es que la alabanza del Señor esté de continuo en nuestra boca, aun cuando saludas, aun cuando te despides. Entonces, ¿cuándo se debe alabar a Dios? En todo tiempo y de continuo. Voy a darte varios ejemplos de esto. Salmo 119, 164. Repito, Salmo 119, 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. En este salmo expresa el salmista, en este salmo tan lleno de lo que es la palabra, la ley de Dios, los preceptos, los mandamientos, los juicios de Dios, dice entonces, la expresión es 7 veces al día. Si tú pensaras 7 veces al día, pues estás pensando prácticamente en todo tu día. O sea, dividieras el día en 7, dirías pues cuando me levanto, y después cuando voy a salir, y después en el trabajo, y después a mediodía, y después cuando llego a casa, y después en la noche, y después cuando voy a mi cama. Pues ya fueron 7 momentos en que tú alabas a Dios. Pero para mí es una expresión evidentemente de que durante todo el día se alabe al Señor.
Gloria a Dios. Y créeme que si lo hicieras 7 veces te detuvieras a alabar al Señor, de todos modos sería una gran bendición. Salmo 77, versículo 6, parte A. Salmo 77, 6a. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche, porque usualmente creemos que pues, la noche solamente es para dormir, pero Jesucristo nos enseñó que debemos velar y orar para no caer en tentación. Entonces entendemos que en la noche también debemos tomar momentos para orar. Dios se agrada de que hagas ese sacrificio de levantarte, de dejar de dormir un rato para buscar al Señor. Pero en esa búsqueda de Dios dice que también es válido alabar al Señor por las noches. Hay un salmo también que aprendimos con los textos de aprendizaje que dice, bendecida a Jehová todos los siervos de Jehová, los que estáis en la noche en la casa de Jehová. Entonces los que guardaban el templo en la noche no nomás estaban ahí como hoy los vigilantes cabeceándose ahí en una silla, sino que ¿a qué se dedicaban? Dirás, pues estaban en la noche y no pasaba mucho, pues se ponían a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Si tú tienes un trabajo que te toca un turno en la noche o algo, y a lo mejor dices, pues no hay mucho que hacer o está muy solo, muy en silencio, aprovecha ese tiempo, o si estás tú solito, para bendecir y alabar el nombre del Señor. Otro salmo que confirma esto, Salmo 119, 62. Salmo 119, 62. Dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Entonces, ya habíamos visto en este salmo que 7 veces alaba al Señor por sus justos juicios. Ahora habla en específico a medianoche y allí lo que yo te decía, dice, me levanto para alabarte, porque Dios es digno de ser alabado siempre y aún a medianoche. El Salmo 149, 5. Salmo 149, 5, otro que nos confirma esto que vengo hablando. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, ¿verdad? A veces, no solo para dormir, sino usamos la cama para ver la tele, porque la tele está ahí en el cuarto, o utilizamos la cama hasta para comer, o sea, usamos la cama para muchas cosas. Pues mira, el uso que le da la Biblia dice que cantes al Señor sobre tu cama. Cuando yo fui visitado por el Espíritu Santo en mi vida, y recuerdo mucho también la vida de mis hermanos, fue tocada en el avivamiento de los 90s. A veces nos íbamos a dormir en la noche, mi hermana tenía su cuarto aparte y yo tenía mi cama en el mismo cuarto que mi hermano mayor, y de pronto en la noche empezábamos a oír a mi hermana reírse. Pero era una risa no nada más porque sí, de simpleza, sino era una risa que venía a su vida porque el Espíritu Santo había descendido ahí en su cama y mi hermana empezaba a reírse. ¿Y qué crees que pasaba? Porque era el Espíritu Santo de Dios, que entonces los demás que la oíamos nos empezábamos a reír también y empezábamos, porque tú dirás, bueno, la risa es alabanza. Sí, vamos a ver que el Salmo 126, ese gozo en el corazón, a veces también se manifiesta a través de la risa en nuestra boca. Y entonces empezaba a reír ella y todos los demás, cada quien en su cuarto, mis papás en su cuarto, mi hermano y yo en el otro, nos empezamos a reír todos y estábamos un buen rato disfrutando de la presencia del Espíritu Santo que nos visitaba por las noches. Pero hay que darle lugar, hay que darle la bienvenida en nuestras camas también al Espíritu Santo de Dios y alabarlo. Muy bien, entonces, como puedes ver, te puse algunos ejemplos. ¿Cuándo? Queda muy bien respondido. Es en todo tiempo y es de continuo. Si tú tienes este pensamiento en tu mente y en tu corazón, muchas cosas van a cambiar. Quizá vas a dejar de decir groserías. Quizá de pronto como que alguien te quiso meter en pleito, pero te vas a acordar y vas a decir, no, Señor, gracias, yo te alabo, porque tú eres mi paz, porque tú eres, Señor, mi ayuda, porque tú eres la sabiduría para mí, y ¡pum!, de pronto se acabó en tu corazón el conflicto y no entraste en violencia. Tiene muchos beneficios. La gente que constantemente está en el tráfico lo ha de saber. Mejor alaba al Señor, ora, levanta cánticos de alabanza al Señor, glorifícale, y ni siquiera te vas a enterar de todo lo agresivo y violento que es el tráfico de esta ciudad. Y además seguramente el ángel de Jehová acampará alrededor de ti y no serás tocado tampoco por la delincuencia. Lo digo para los que pasan mucho tiempo como hermanos que manejan Uber en las calles o cualquiera que esté en el tráfico. Dios bendiga también esos momentos. Vamos a ver ahora la tercera pregunta, el ¿dónde? ¿Dónde alabar al Señor?
está evidentemente ligado, al tiempo. Si en todo tiempo alabas al Señor, pues entonces en todo lugar también en donde estés vas a alabar al Señor. Pero vamos a ver pasajes. Salmo 113, 3. Salmo 113, versículo 3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Aquí yo a veces he entendido esta expresión que también está en Malaquías, ahorita la leemos, que podríamos hablar también de desde el amanecer hasta el anochecer, pero aquí utiliza esta palabra ¿dónde? Desde el nacimiento del sol hasta dónde se pone. Entonces está hablando del oriente al poniente, en todo lugar, no importa dónde estés, ¿verdad? Estés lejos, estés cerca, estés en casa, estés fuera, desde donde nace el sol hasta donde se pone, dice, sea alabado el nombre de Jehová. Esto está confirmado en Malaquías 1:11, parte B, aunque bueno, todo el 11 nos habla de esta misma acto y expresión de alabanza. Malaquías 1:11b dice: y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. El incienso son las oraciones y la ofrenda limpia son las alabanzas. Entonces dice que en dónde debes ofrecer. Te fijas que está muy ligado, ya veremos también esto, el asunto de la alabanza a la oración. No pueden ir despegadas. Yo he visto lamentablemente siervos y grupos de alabanza que no oran y dicen que no es necesario, que con las alabanzas, con lo que ellos hacen es suficiente. Y pues para nada, un siervo de cualquier ministerio y de alabanza que no ore, pues no está recibiendo la presencia de Dios, el poder de Dios, la gracia del Señor, y solamente será música, pero no es alabanza. Entonces, dice aquí, desde el nacimiento del sol hasta dónde se pone, y abajo dice en la de Malaquías, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Entonces, la pregunta ¿dónde? Se responde muy fácil: en todo lugar, como dice Malaquías. Y esto pues quedó, como te dije, explicado también en la cuestión de tiempo. Hablaba yo hace un momento que en tu casa, con tus hijos, estando fuera, andando en el camino, esto ya se parece a lo que conocemos de Deuteronomio 6, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice ahí más abajito: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas estando en casa y con tus hijos y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo tiempo y en todo lugar debemos alabar al Señor. Estás en el mercado haciendo tus compras, alaba al Señor porque hay provisión en los supermercados. Gracias, Señor, te alabo porque tienes el dinero para comprar las cosas necesarias para tu hogar. Gracias, Señor, porque tú has provisto. En todo tiempo alaba al Señor. Yo hasta cuando tomo una vitamina le doy gracias al Señor porque digo: Señor, pues la ciencia, el conocimiento es tuyo. Gracias por esta vitamina y porque cualquier nutriente que yo recibo, pues tú lo creaste, Señor. Gracias, Padre. Aún yo he dicho muchas veces, por el agua que tomas, dale gracias a Dios porque es una bendición y un privilegio el poder disfrutar de un vaso de agua, aunque te parezca increíble. Es verdad, hay lugares donde no lo pueden hacer. Es una bendición. Gracias por todo, Señor, por el aire que respiro. Gracias, Señor Jesucristo, por abrir mis ojos a la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque eres fiel y he terminado este día. Me has permitido terminar un día más. Gracias, Señor. Aquí sobre mi cama te alabo en todo tiempo y en todo lugar. Muy bien. Y finalmente estamos hablando de dónde. Quiero leer el Salmo 151. Salmo 151. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Aquí yo quiero darle contexto. En tiempos en que fue escrito esto, pues el santuario era el lugar en el templo, o en el caso de David el tabernáculo en Jerusalén, en donde se adoraba. Ahí era el santuario, ¿verdad? Pero aquí, tomando ese contexto, lo que está diciendo el Salmo 150 es: alaba a Dios en el lugar en donde está la presencia de Dios, en donde hay comunión con Él, en donde se ha invocado su nombre. Esto podría estarnos hablando de la iglesia, de la congregación, o como yo decía, de la reunión que tú tengas en casa este día.
Pero también dice, no solo le alabes en la iglesia, no solo le alabes adentro, para que me entiendas, alábale afuera, porque dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. ¿Y en dónde miras la magnificencia del firmamento? No lo miras adentro de un edificio, lo miras cuando sales y miras y ves que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, me gusta a mí esta expresión porque nos da a entender de nueva cuenta que en todo lugar, estés en la iglesia, alaba al Señor, porque hay quienes asisten a la iglesia y no alaban, dices, bueno, ¿a qué vinieron? Pero es porque no están acostumbrados a alabar a Dios en todo tiempo, pues tampoco lo hacen en la iglesia, pero el que sí lo hace, alaba a Dios cuando está en la iglesia, cuando está en congregación, cuando están los hermanos, pero también allá afuera, cuando está en el camino, en casa o cuando está solo, en todo tiempo, alaba a Dios en su santuario y en la magnificencia de su firmamento. Ahora, en un sentido espiritual, alabar a Dios en su santuario también habla de esa comunión íntima con Dios, porque hoy tú y yo somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo y entonces en ese sentido somos un santuario, es un lugar en donde Dios viene, habita con nosotros y podemos estar en comunión, en cercanía con Él. Entonces también esta expresión espiritualmente ya significa hoy para nosotros también que le alabemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en esa intimidad, en esa comunión, en esa devoción personal con el Señor. Alabad a Dios en su santuario. Muy bien, gloria a Dios. Ahora vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo? Esta y la última, el por qué, ahí es en donde sería, prácticamente podría darte citas de todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de cómo alabar a Dios y de por qué alabar a Dios. Pero vamos a la cuarta, el cómo. Seleccioné algunas citas que nos dan muy fuertemente la idea de cómo alabar a Dios. Vamos al Salmo 100 y lo leemos completo. Y como puedes ver ahí, en su subtítulo dice Salmo de alabanza. Todo está muy claro. Pero este salmo nos ayuda a entender qué actitud, con qué corazón, cómo quiere Dios que lo hagamos, en qué forma. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Un salmo cortito de 5 versículos, pero sumamente completo con respecto a lo que es el acto de alabanza y la vida de alabanza. ¿Cómo nos dice que lo hagamos? Porque aquí estamos preguntando cómo. Alegres, alégrate en alabar a Dios y en cantarle. Dice sirviendo, entiende también, como vimos en Hebreos, que es un sacrificio alabanza y que es tu servicio a Dios, es parte de tu servicio a Dios, el alabarle y el reconocerle. Con alegría, de nueva cuenta dice ahí, decía alegres, es decir, esa es la actitud del corazón, y con alegría, es decir, exprésala, porque algunos tienen muy escondida la alegría, muy contenida. Si en verdad estás alegre, entonces que se exprese. Los proverbios dicen que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si adentro estás alegre, pues también afuera se va a ver tu alegría. Y luego dice otra, ¿cómo hacerlo? En su presencia. Hay que invocar el nombre del Señor, porque dice ahí que lo hagamos, venid ante su presencia, lo hagamos en la presencia del Señor. Luego dice con regocijo. ¿Qué es esto? Que a muchos les ha causado ruido. Piensan que el regocijo solo es un doble gozo, un gozo muy grande. No, la palabra regocijo significa saltar y dando vueltas. Es una expresión física de gozo y de alegría delante del Señor. Hoy lo manifestamos a través de la danza, a través de los saltos, a través también de girar, de hacer esta expresión física de nuestro cuerpo para alabar al Señor. Como te dije, esa alegría no se puede quedar en el corazón, tiene que ser expresada con tus labios y tiene que ser expresada también con tu cuerpo, porque eso es lo lógico, lo natural. Si de eso estás lleno, pues eso es lo que expresas. Luego también dice que con reconocimiento de sus obras, aquí nos está hablando también, nos está diciendo una parte, digamos, del por qué,
pero entra en el cómo, porque nos está diciendo, reconoce las obras de Dios, es una razón, es un porqué, pero nos está diciendo, tu alabanza tiene que ser con eso. Por eso yo te digo que la alabanza siempre te tiene que llevar al Padre, a Jesucristo, a hablar de Él, a dar testimonio de Él, a que el que te esté oyendo también oiga la grandeza, el poder, las maravillas, la gracia del Señor, y puedan decir, como Pablo dijo, a tus acciones de gracias, amén, y se unan a alabar al Señor y reciban testimonio. Entonces tiene que haber un reconocimiento de las obras de Dios. Esto el Salmo 18, segundo Samuel 22, nos va a dejar clara esta parte. Luego, otra cosa, ¿cómo debemos hacerlo? Cerca, porque dice el 4, entrad. Para que tú entres a un lugar, aunque sea una puerta, aunque sea un portal, tú tienes pues que andar, caminar y pasar esa puerta, ¿verdad? No puedes decir voy a entrar por la puerta y te quedes viéndola a 10 metros, pues no entraste. ¿Cómo entras a un lugar? Acercándote, caminando, dando pasos. Entonces tenemos que estar cerca. La alabanza y la adoración a Dios solamente pueden suceder cerca de Él, en ese santuario, en esa comunión, en esa intimidad. Tienes que buscar a Dios y en esa cercanía con el Señor que veíamos que aquí dice, en su presencia, tienes que estar cerca. Dios es un Dios cercano, cercano está su nombre, su palabra, su presencia a nosotros, pero Él quiere que nosotros seamos un pueblo cercano a Él, que nos acerquemos a Él. Otra manera de decirlo es buscar su rostro. Cuando tú quieres hablar con alguien, pues buscas su rostro, ¿verdad? Te acercas, lo ves a la cara y le hablas. Bueno, para hablarle a Dios, sea a través de la oración o sea a través de dirigirle cánticos y alabanzas, entonces también tienes que buscar su rostro y acercarte a Él. Es cerca, es entrando. Dice también que es con acción de gracias, es otra de las expresiones de la alabanza. Y tú me oíste hace un momento que para todo decía yo, gracias Señor por esto, gracias Señor por aquello, gracias Señor por lo bueno, gracias por lo malo, gracias Padre por este día, gracias, 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 gracias. Y complementando lo que nos enseñaron hace unas predicaciones del nombre de Jesús, gracias en el nombre de Jesús, que esa expresión tiene que ser algo de continuo en nuestro día. Eso es algo que si no está en tu vida, algo está ahí careciendo, fallando, en algo está siendo débil, porque para un cristiano, todos los días, en cualquier momento, la expresión gracias en el nombre de Jesús se tienen que oír, como dijo el pastor, 100 veces o más al día, no por cumplir un número, sino porque son tantas las bendiciones que Dios nos da que nuestros labios no pueden dejar de agradecerle. Abriste tus ojos, gracias Señor en el nombre de Jesús por este nuevo día. Te sentaste a desayunar, gracias Señor por estos alimentos, por el pan nuestro de cada día que has dado. Regresaste a comer a tu casa, gracias Señor porque eres mi guardador. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias Señor, gracias Padre. Aún por lo malo Señor, perdí el trabajo, gracias porque perdí el trabajo. Yo confío en ti Señor y que tú no me vas a desamparar. Gracias Señor porque estoy en un tiempo de prueba, pero me estás perfeccionando. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Te tienes que acercar con acción de gracias. Y ahorita voy a hablar un poquito en 2 Samuel 22 de las acciones de gracias como un acto de fe también. Dice que te acerques con alabanza, es decir, esta palabra que se usa para alabanza es muy amplia, es alzar las manos, es bendecir, es exaltar, es glorificar. Hay muchas expresiones de la alabanza que entran aquí en el cómo. Vamos a ver ahorita más adelante con instrumentos, con danza. Hay muchas formas de alabar al Señor. Y dice con alabanza y alabando. Es decir, fíjate, esto es importante, dirías, pues ahí estás repitiendo, igual que hace rato con lo de alegres y con alegría. No, porque es muy diferente. Imagínate que tú dices, vengo aquí con un sacrificio. Alguien en tiempos de la ley se presentó con un animalito. Ahí lo traigo, pero nunca lo ofreció en el altar. Entonces no alabó, no adoró, nada más traía el sacrificio, pero no lo presentó. Entonces tú tienes que prepararte, llenar tus manos, estar consagrado y decir, aquí está todo este fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús, aquí está toda esta gratitud, aquí está toda esta alabanza, aquí está, acumúlala, ponla así como si la llevaras en una canasta y di, aquí está toda esa alabanza, pero ahora ven y preséntala delante de Dios. Los salmos, como el Salmo 29, expresan una palabra, tributad, y esa palabra tributar significa venir y dar, las dos cosas. Yo te hablé hace un momento de hacerlo cerca, de entrar, eso es venir, pero tributarle a Jehová alabanza es venir y dársela, porque a veces decimos, tengo muchos motivos por qué agradecerle a Dios, pero no se los he presentado, no se los he dado. Y a veces cuando el pastor recibe llamadas
o yo recibo algún mensaje, nos dicen, es que tengo mucho que agradecerle a Dios. Y yo les contesto, pues hazlo, agradécele a Dios, no te quedes, perdón que la expresión, como paloma con el buche lleno, exprésalo, sácalo, dilo, da testimonio de ello, ¿verdad? No lo dejes encerrado. La alabanza no es algo que se queda contenido, la alabanza es algo que se expresa, que se da, que se entrega. Entrégale a Dios la alabanza. Y finalmente dice este Salmo 100, que nos dio muchísimo, bendiciendo su nombre. Es otra de las expresiones de alabanza, bendecir el nombre del Señor, hablar bien del nombre del Señor y expresar su bondad, su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, su fidelidad, su poder, su autoridad, su reino, su dominio, su soberanía, que Él es alto, que Él es sublime, que Él es admirable, que Él es el Todopoderoso. O sea, hay tantas cosas por qué bendecir el nombre del Señor. Y esa es la expresión de alabanza. Bendice el nombre del Señor, termina aquí diciendo. Nos da algunas razones ahí al final que tomaremos en el por qué. Muy bien. Bueno, creo que no las tomé finalmente las que seleccioné, pero ahí al final es en el 5 razones que vamos a ver ahorita en el por qué. Muy bien, vamos a otra cita que nos responde el cómo. Salmo 150 del 3 al 6. Salmo 150 ya lo habíamos usado para hablar del dónde, pero ahí mismo nos habla mucho, y quizás es el salmo que más claro lo deje, de cómo hacerlo. A Dios le agrada, si está en la palabra, a Dios le agrada, y dice que lo hagamos a partir del 3 al 6, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jah, aleluya. Entonces, Dios le agrada que le alabemos como un recurso, no como un fin, con instrumentos de alabanza, con danza. Eso se ha perdido mucho, ¿verdad? Ahora ya es baile contemporáneo, ¿verdad? No una expresión sincera del corazón. Tanto la música, el canto, pero también la danza tiene que ser una expresión sincera de tu corazón. Siéntete en libertad de alabar al Señor y levanta tus manos, mueve tus pies y danza para el Señor. A Él le gusta que lo hagas de esta manera, claro, si es con sinceridad, ahorita lo vamos a ver eso. Pero para mí el más importante es lo que dice el 6, todo lo que respira, con tu aliento. Yo ya se los he dicho, que aunque Dios a los que estamos tocando los instrumentos y cantando el micrófono nos ha llamado a ese ministerio, toda la iglesia debería ser el grupo de alabanza, toda la iglesia debería ser el coro, toda la iglesia debería ser parte de esa expresión unánime en un mismo espíritu, en un mismo corazón de alabanza a Dios, no los que están enfrente. Eso sería ser artistas, eso sería nada más estar alguien ejecutando música y otros recibiendo en sus oídos ese sonido, esa música, ese canto, y no es así. Todos los que estamos en una congregación y todos los que están hoy reunidos en tu casa, debemos unirnos para expresar a una sola voz, como dice el Salmo 34, bendeciré a una su nombre, y alabar el nombre del Señor como un solo instrumento, como en un solo espíritu, y dirigir todo eso al Señor. Está equivocado que ahora la alabanza se dirige del templete, de la tarima, de los músicos hacia la iglesia. Para nada. Todos, ojalá no hubiera templete, mejor estemos a nivel piso o estuviéramos dispuestos de otra manera, porque la alabanza es, ya vimos, dirigida para Dios, y Él es a quien nos interesa que llegue la alabanza, no a los oídos sencillamente del oyente. Aunque alguno pudiera recibir edificación o testimonio por causa de la alabanza, finalmente también es para que se una y eleve su alabanza a Dios. Entonces, esto es lo más importante. Tú eres el instrumento de alabanza más importante, más hermoso, el que Dios creó. Y además ahí es donde alguno dirá, yo no toco guitarra, yo no toco piano, yo no sé cantar, pero Dios te dio voz. Y eso es suficiente, ese es el instrumento. Dios te dio aliento. A ver, dígame, ¿quién de ustedes, pregunten ahí con los que están, quién no respira? ¿Quién no respira? Todos respiran, ¿verdad? Aún ahorita lo hicieron porque toqué ahí su conciencia y tomaron un aliento, ¿verdad? Respiraron. Bueno, si tienes aliento y si tienes voz, tú puedes entonces o eres un instrumento de alabanza y de adoración para el Señor, el más hermoso y el más importante que Él creó, por encima de los instrumentos de música que Dios le inspiró a David crear. Ahora vamos a
en este mismo de cómo, seguimos en el cómo, Salmo 47, 7b. Este es importante porque ya hablé del cómo en cuanto a actitud, ya hablé del cómo ahorita también en cuanto física, materialmente, podemos usar instrumentos, canto, danza, pero vamos a ver Salmo 47, 7b, dice esta frase: cantad con inteligencia. ¿Cómo debemos cantar? ¿Cómo debemos alabar? Con inteligencia. Y dirás, pues, ¿cómo se hace eso? ¿Eso será entonces alguien que conoce música? No, no dice con conocimiento secular o musical. Dice, cantad con inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Ya lo habíamos visto. Proverbios 9:10 dice que la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. En cuanto más tú conozcas a Dios, con más inteligencia le vas a cantar. Si tú conoces, escudriñas más la Biblia, lees más, conoces más de Dios, de sus maravillas, de sus obras, de quién es Él, con más inteligencia estás cantando. Si tú oras y estás en una comunión cercana con el Espíritu y buscas a Dios y Él te habla y te toca y viene y ministra tu vida, vas a estar cantando con inteligencia. Eso es cantar con inteligencia, porque la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Que conozcas cada día más a Dios, tu alabanza va a ser mejor, se está perfeccionando tu alabanza. Otro más del cómo, último que tengo aquí, Salmo 33:3. Salmo 33:3. Dice, yo había tomado esta por la segunda expresión que voy a decir, pero encontré una más ahí en ese versículo. Salmo 33:3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien cantando con júbilo. Bueno, el cantando con júbilo ya lo vimos. Yo iba a tomar de esta cita lo de hacedlo bien, es decir, que lo hagas con excelencia, tanto espiritual como moral, como física. Por eso yo hablé fuertemente de que los grupos de alabanza también tienen que estar bien preparados y afinados y llenos de la unción, de la presencia de Dios para ministrar, porque dice la Biblia, hacedlo bien, no lo hagas mal, no lo hagas fuera de la voluntad de Dios, no lo hagas de una manera indigna, no te presentes así delante del Señor, ni tu sacrificio sea indigno. Preséntate con lo mejor en todos los sentidos, espiritual, moral, físico y material, delante del Señor. Hazlo bien. ¿Cómo debemos hacerlo? Hazlo bien. ¿Y qué nos enseña cómo hacerlo bien? Pues la palabra de Dios, todo lo que hemos visto ahorita. ¿Quieres hacer bien tu alabanza? Pues sigue todo lo que hemos estudiado y vamos a estudiar todavía. Pero ahí al principio algo que dije, caray, esto no lo había yo considerado, cantadle cántico nuevo. Entonces aquí hay algo bien importante. Cuando tú adoras en espíritu, el espíritu te toma y empieza a través de ti a fluir alabanza. Ya no necesitaste al director de alabanza, gloria a Dios. Ya no necesitaste leer la letra en una pantalla, ya no necesitaste incluso tener puesta una pista, sino que de tu corazón, de tu interior, fluyen esos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, y fluyen expresados a través de palabras, de alabanza, de acciones de gracias, de amor, de reconocimiento por Dios, y tú empiezas así, dices, pero ¿de dónde salió eso? Y empiezas a declarar delante del Señor unas palabras hermosas delante de Él y para Él, y empiezas a decirle, Señor, tú eres el amado de mi alma, de mi corazón, tú eres mi Salvador, mi Rey, eres mi paz, eres mi gloria, eres mi descanso, Señor, en ti lo encuentro todo, eres todo para mí, Señor, sin ti mi vida no es nada, Señor, gracias por encontrarme, gracias, Señor, por rescatarme, gracias, Señor, por tomarme en tus manos, por, Señor, ponerme cerca de tu corazón, gracias, Señor, por guardarme, gracias, Señor, por las promesas que has dado en tu palabra, gracias, Señor, por la vida que tenemos por medio de Jesucristo, gracias, Señor, porque eres fiel, gracias, Padre, porque todo lo que tú has dicho es verdad, y pum, 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 y empiezan a salir una serie de expresiones que dices, pues ya no fue un salmo que leí, fue una combinación de muchas cosas que están en la palabra de Dios, pero fluyeron de mi interior. Y aún porque cuando estamos adorando en el Espíritu, ahorita yo hablé con palabras entendibles, pero de pronto te toma el Espíritu y dices, empecé a hablar en un idioma que yo no conocía, empecé a hablar lenguas angelicales, empecé a hablar expresiones que dice el apóstol Pablo en Corintios, que glorifican, magnifican el nombre del Señor, son alabanzas, son acciones de gracias para Él, y de pronto te toma el Espíritu y empiezas a hablar en esas lenguas que tú no comprendes, pero que sientes, sabes en tu espíritu, en
tu interior que están glorificando al Señor y sientes como la presencia de Dios se incrementa. O de pronto te llega un salmo que dices, híjole, ni me lo sabía, o el Espíritu me lo recordó, o lo aprendí y ahorita me lo puso en mi mente, y empiezas a decir como es Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, en ti confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y se desata tu lengua para alabar al Señor. Gloria a Dios, que sea desatada la lengua del pueblo de Dios para bendecir y alabar el nombre del Señor. Y todo eso es cantarle un cántico nuevo. Es un cántico que no se conocía, que no estaba estructurado de esa manera, que no lo había compuesto nadie, que el Espíritu puso en ti para que declararas conforme a la palabra de Dios ese nuevo canto, esa nueva expresión de alabanza delante del Señor. Gloria a Dios por ello, que el Señor llene también de cántico nuevo nuestra vida. Vamos a la quinta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Las razones. Y esto lo dividí en 3 porque había muchas citas. Créeme, esta es la categoría que más citas tenía. Más de 100 citas te pude haber mencionado ahorita. Pero voy a tomar 2 en cada categoría. ¿Por qué razones? Primero, por quién es Él. Por quién es Él. O sea, una de las razones es hablar de Dios. Por quién es Él. Segundo, por lo que Él hace, es decir, sus obras. Entonces, ¿por qué razones debes alabar a Dios? Primero, por quién es Él. Segundo, por las cosas que Él hace, sus obras, sus testimonios, sus maravillas, sus portentos, sus proezas, sus milagros. Y tercero, y esto nos va a incluir a nosotros, porque es bueno. Porque es bueno. No me refiero solamente a Dios, sino porque es bueno alabar. Vamos, entonces, ahí te doy 3 razones, que hay muchas más por qué alabar al Señor, pero vamos a ver estas 3. ¿Por quién es Él? Salmo 47 del 6 al 7a. Salmo 47 del 6 al 7a. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Aquí es una expresión de alabanza reconociendo quién es Él. Es Dios, es Rey nuestro y es Rey de toda la tierra. Entonces yo le alabo, entonces yo le canto. Es un ejemplo de alabarle por quién es Él. Otro ejemplo, Salmo 96, 4, parte A. Salmo 96, 4a. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Entonces otra vez estás alabando por quién es Él, porque es Jehová, es el autoexistente, porque es grande, porque es digno, porque es supremo, y entonces es digno de que yo le dé también suprema alabanza. Entonces encuentras en Él, en Dios, en Cristo, las razones por qué alabar, mirándolo a Él y poniéndolo a Él como el objeto de la alabanza. Segunda categoría que yo dije aquí, por lo que Él hace, es decir, sus obras, sus maravillas. El Salmo 152, le extrajimos todo al Salmo 150, usamos el 1, luego del 3 al 6, ahora el 2. Salmo 152 dice, alabadle por sus proezas, ahí estás hablando de lo que Dios hace, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces estás hablando, especialmente la primera expresión, alabo a Dios por quién es Él, ahí dice, por la muchedumbre de su grandeza. Es mucha tu grandeza, Señor, inalcanzable, inescrutable, inentendible. Eres grande, Dios, pero yo te alabo por tus proezas, por tus hechos, por tus maravillas, por las cosas que haces. En lo que Dios hace, también encontramos motivo de alabarle. Un ejemplo más claro, el Salmo 139, 14. Muy claro, pero muy claro este versículo. Salmo 139, 14. Le alabamos por lo que Él hace. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Qué obras vemos de Dios? Pues la creación, alaba a Dios. La obra de salvación en Jesucristo, alaba a Dios. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, alaba a Dios. La obra a través de los testimonios que vemos en la palabra, en sus siervos, en sus ungidos, alaba a Dios. La obra que miramos en la iglesia de Jesucristo actualmente, alaba a Dios. Todas las obras del Señor y tu propia vida, porque tú y yo somos hechura suya, somos obra de sus manos, alaba a Dios, aún por ti mismo. Gracias, Señor, por esta obra que hiciste. Soy tu obra, tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos
bueno, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en mí, Señor. Te alabo por todas sus obras. Hay que alabar al Señor. Esa es otra razón o motivo, un porqué. Y finalmente yo dije, ¿por qué alabar a Dios? Y a mí me gusta mucho, y yo a veces, gente que no entiendo ni por qué, me debatían por qué alabar o cómo alabar. Y yo digo, pues es muy fácil. Sencillamente yo les decía, el Salmo 92:1 dice, porque es bueno y yo quiero hacer lo bueno, porque el que ama a Dios quiere hacer lo bueno delante de Dios, quiere hacer el bien delante de Dios. Y aquí dice que el acto de alabanza es algo bueno. Tú quieres algo ahí, una palomita en tu lista de obras delante de Dios, alaba a Dios. Y dice el Salmo 92:1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es, bueno es, bueno es. Y para mí esa sencilla razón es suficiente para decir, pues entonces yo te alabo, Señor, porque es bueno hacerlo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver no solamente que es bueno hacerlo, sino que debemos hacerlo. Esto era parte del cómo, pero lo quise hacer entender aquí en este contexto de que es bueno hacerlo. Vamos rápidamente al Salmo 33:1 parte B. Salmo 33, que también habíamos tomado, 1 parte B, y dice ese pedacito, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces es bueno alabar a Dios, pero cuando tú lo haces con la integridad de corazón, cuando lo haces lleno del Espíritu Santo, porque Él es el que te completa, ¿verdad? Todo lo que nos falta, pues el Señor lo suple a través de su Espíritu en nosotros, nos perfecciona, ¿verdad? Y tiene que ser en sinceridad de corazón, con un corazón dispuesto, tiene que ser en verdad delante del Señor. Todo esto es la integridad. Y mira cómo dice que es tu alabanza cuando tú la haces en integridad. Dicen, los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, ¿por qué tomo esto aquí? Porque es bueno y es hermoso, cuando es en integridad, alabar a Dios. Es bueno y es hermoso alabar a Dios. Quédate con ese pensamiento en tu corazón. Razones por qué alabar a Dios, de nueva cuenta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay todas. Hay todas. Las razones ahí escritas de por qué alabar a Dios. Encuentra en tu vida todos los días, aliméntate, crece, lee la palabra de Dios, escudriña y aliméntate y encuentra todas esas razones y encuentra aún nuevas razones que no habías visto en la palabra por qué alabar a Dios. Créeme que a veces con una ojeada a la palabra, que yo te invito a que no hagas solo eso, sino profundices, pero abres los salmos y dices, pues nomás de voltear a ver, híjole, yo tengo que alabar a Dios porque aquí dice que Él reina, yo tengo que alabar a Dios porque dice que Él es poderoso, yo tengo que alabar a Dios porque dice que Él está en control de todo, yo tengo que alabar a Dios porque dice que Él creó toda la tierra, y eso nada más una página que puse aquí, y de un solo salmo vi eso. Todas las razones están en la palabra de Dios. Vamos a alabarle. Muy bien, ahora dirás, pues ya te echaste la clase completa. Sí, prácticamente esto es la parte central, fuerte, porque yo lo que quería era que a través de estas 5 preguntas, a quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, entendieras lo que es el acto de la alabanza, como un modo de vida, como una forma de vida. Para que entonces vayamos a 2 de Samuel 22 y miremos este salmo, que es un salmo que incluye todo esto. ¿Incluye a quién? Incluye el cuándo, incluye el dónde, incluye el cómo y incluye el por qué. Muchas veces es un salmo largo, es un salmo de 50 versículos, pero vamos a mirar este ejemplo porque podemos extraer mucha enseñanza muy sana, muy hermosa de este salmo, pero yo quería que esta clase quedara más bien enfocada y como puse el título, dirijo a Jehová las palabras de este cántico. Que entiendas por qué David hizo esto, para quién lo hizo, cuándo, dónde lo hizo, en qué situación. Y ahora con toda esta introducción, este contexto, ya vas a disfrutar mucho más el contenido de 2 de Samuel 22 y del Salmo 18. Muy bien, vamos entonces ahora sí a esta parte que es, espero, según yo, más breve que lo que acabamos de ver ahorita. Eso espero, siempre digo eso y no lo cumplo. Pero bueno, sigue amándome, hermano, aunque soy así. Bueno, vamos a ver, Salmo 18, ubícalo, y 2 de Samuel 22, ten los apartados para que podamos brincar ahí nada más en un par de detalles. Primero, en la recopilación de los salmos, es decir, vamos tantito al Salmo 18, en la recopilación de los salmos, si tú comparas, ten el dedo en los dos y haz ese brinquito y compara cuando ya empieza el salmo a ser expresado,
el cántico. En los Salmos, en esta recopilación ya de los Salmos, David añade una frase antes de iniciar el cántico que está en 2 de Samuel 22. Hay una frase en el Salmo 18 que no está en 2 de Samuel 22, es la primeritita frase del versículo 1 del Salmo 18. Y esa frase resume todo el sentir del canto, resume el sentir del corazón alabador de David. ¿Por qué? Porque expresa a través de una breve, pero para mí poderosísima frase, la síntesis de lo que es la alabanza, de dónde parte, por qué se ofrece y a quién se dirige. ¿Y qué dice esa frase? Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Cuando tú amas en verdad al Señor, no solo entiendes lo que es amar a Dios, sino experimentas el amor de Dios y manifiestas ese deseo de vertir tu amor, tu corazón, tu vida, toda la manera de expresar el amor hacia Dios. Esta frase, yo sé que como a mí ha tocado tu corazón, resume todo lo que es la alabanza. Te amo, oh Jehová. Está hablando a quién se dirige, a ti, Jehová. Está hablando de dónde parte, porque dice que parte de nuestro corazón, porque el amor viene de ahí, de tu corazón. Pero ese amor que tú estás manifestando vino del Padre. El Padre te llenó de ese amor. Entonces, ¿de dónde viene la alabanza? Viene de Dios. Llena tu corazón y entonces es expresada también a través no solo de palabras, sino de un sentir mucho más profundo. Te amo, oh Jehová. No voy a cansarme de repetir esa frase porque para mí resume muy bien lo que es una vida de alabanza. Es amar a Dios. Y también da la razón por qué se ofrece en ese mismo, porque dice, te amo Jehová, fortaleza mía. Obviamente viene mucho más, pero en esa expresión está dando gloria a Dios y está dando también, como vimos, alabanza por lo que Dios ha hecho en la vida de David, en la vida del salmista y en la vida de tus siervos, Señor, en mi vida, en la vida de los que estamos aquí escuchando. Te amamos, Jehová, te amamos. Si ese no es motivo suficiente para alabar a Dios, entonces no sé si en verdad lo ames. Ojalá que sí. La alabanza, quiero leer, antes de hacer este comentario, si tú ves ahí el subtítulo en el 18, dice, al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. De ahí salió nuestro título. El día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, entonces dijo. Eso corresponde al primer versículo de 2 de Samuel 22. Ahí está muy claro, eso que acá está como un subtítulo, en 2 de Samuel 22 es el primer versículo, ¿ok? Entonces, ahí cuadra perfectamente, estamos hablando, como puedes ver, del mismo contexto. Ahora, la alabanza es un acto eterno. Aunque no lo creas, este subtitulito a mí me enseñó eso, que la alabanza es un acto eterno. La alabanza es de aquellas cosas que pertenecen a la eternidad. No es algo de esta tierra, es algo del cielo, es algo de la eternidad de Dios. Y aunque pertenece a la eternidad, Dios nos ha dado la oportunidad, la bendición, el privilegio de participar de ello en la tierra, en nuestra vida. Recuerda que Dios, dice Eclesiastés, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Los hombres somos seres eternos. Lo que pasa es que decidimos, si creer o no en Jesucristo, que esa eternidad sea para vida o para muerte. Pero ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ya estamos, los que hemos creído en Jesús, participando de la vida eterna que tenemos en Él. Y una de las expresiones de ello es la alabanza. Porque aunque es algo que pertenece a la eternidad, es algo que no se va a acabar. Hay cosas que se van a acabar cuando este mundo termine, pero la alabanza no se va a acabar, la alabanza va a permanecer. Apocalipsis deja claro eso, es un acto eterno y aunque pertenece a la eternidad, Dios nos ha dado oportunidad, bendición, privilegio de participar de ello en la tierra, en nuestra vida, en este momento. Por ello, yo aquí vi que esta expresión, eso fue lo que entendí y por eso hablo de la eternidad del acto de la alabanza. La alabanza, si es un acto eterno, pues abarca el pasado, abarca el presente y abarca el futuro, porque la eternidad no está sujeta al tiempo, al cronos de los hombres. La eternidad es un presente continuo. Entonces, para entenderlo nosotros, porque nuestra mente es limitada, pues abarca todo, abarca el pasado, abarca el presente y abarca el futuro. La alabanza es un acto que abarca todo eso, pasado, presente y futuro. Entonces, nosotros alabamos a Dios por todo lo que ha hecho, ¿verdad que sí? Pero también le alabamos por lo que está haciendo hoy. Te alabo, Señor, por esta palabra que nos has dado.
Pero también alabamos al Señor por todo lo que hará, por cosas que no han sucedido, por cosas que no hemos visto y que quizá no veamos, pero que creemos, y también alabamos a Dios por lo que hará, ¿verdad? Así había un canto que decía: te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, ¿verdad? Entonces es un acto eterno la alabanza. Y cuando hablamos de los actos futuros, de lo que no hemos visto o no veremos, o de lo que no ha sucedido aún, entonces está incluida en la alabanza la fe. La fe es parte del acto de alabanza, porque yo le doy gracias a Dios por cosas que no he visto. ¿Qué es la fe? De acuerdo a Hebreos 11:1, tú lo sabes, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero que el Señor venga por mí, pero no lo he visto o no ha sucedido, pero yo espero que Él venga. Esa es mi fe. Yo espero, estoy convencido que el Señor va a volver por su iglesia y que va a volver por mí y que me va a arrebatar y que me va a llevar a las nubes. Yo creo eso, estoy convencido. Entonces, Señor, yo te alabo porque tú vas a arrebatar a tu iglesia. Yo te alabo, Señor, porque tú nos vas a hacer que nos encontremos contigo en las nubes. Te alabo por eso, Señor. Entonces, como puedes ver, la alabanza es, el acto de alabanza incluye la fe. Es fundamental la fe en el acto de alabanza, especialmente hablando de las cosas futuras, pero también de las pasadas, porque yo no vi el mar abrirse, ni vi el fuego con Elías descender del cielo en el monte Carmelo, pero lo creo. Entonces también la fe tiene que ver con las cosas pasadas, con los testimonios. Y yo alabo a Dios porque Él es el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, y Él fue el Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió ese altar y exhibió a sus enemigos. Yo creo todo eso, aunque yo no lo vi, no lo viví, yo lo creo. Y alabo al Señor por ello. Es un acto eterno la alabanza. ¿Por qué de ese subtitulito del primer versículo del capítulo 22 extraje eso? Porque David dirige este canto para alabar a Dios, dice, porque le había librado de la mano de todos sus enemigos y de Saúl. Pero fíjate, hay algo bien interesante. Saúl era un enemigo pasado, eso era algo que ya había sucedido. Habían pasado ya muchos años y entendemos que esto fue escrito al final de la vida de David, pero él le da gracias a Dios por lo que hizo. Por lo que hace, porque en ese momento vimos que los filisteos estaban duro y duro y duro encima de ellos. Todavía sigo teniendo enemigos, pero yo alabo a Dios porque Él me ha librado de mis enemigos presentes, como me libró de mis enemigos pasados, pero también de los enemigos futuros, porque dice que dirigió David las palabras de este cántico, dice, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, ¿verdad? Entonces David estaba también pensando más adelante, los que vendrán. Y no solamente son los enemigos de fuera, muchas veces es el enemigo, ahorita voy a hablar, el adversario, Satanás, o la propia lucha en nosotros. Gracias, Señor, porque también me has librado de todo eso. Porque sabemos, lo vamos a estudiar la próxima clase, no voy a entrar en ese tema, que David va a ser incitado, lo vamos a ver tanto en Samuel como en Crónicas. En Crónicas es donde deja claro que es incitado por Satanás. Satanás enviado de parte de Dios, porque Samuel dice que fue Dios el que incitó a David, pero Crónicas aclara que fue a través de usar de Satanás. Dios está en dominio, autoridad, en control de Satanás y lo usa para lo que él quiere, y vino esa incitación de Satanás para que David hiciera ese censo. Entonces, aún de las cosas futuras, dice David, yo te doy gracias y te alabo porque tú ya me has librado. Entonces, de esa parte pues extraje esta idea, este pensamiento que el Espíritu puso en mi corazón, que la alabanza es un acto eterno, porque yo decía, yo quería usar este Salmo 18 cuando hablé en las clases anteriores de cuando David estuvo en el desierto y con lo de Doeg Edomita y varios salmos que hablan de esos pasajes, y cuando estuvo en el desierto de Sif. Y quería usar ese 18, pero dije no, porque no solo habla de Saúl en ese momento, sino dice que cuando lo libró de todos sus enemigos. Ya lo veremos más adelante. Así fue. Gloria a Dios que llegamos a este capítulo. Muy bien, ahora voy a avanzar. ¿Qué contiene en general segundo de Samuel 22 o el Salmo 18? ¿Qué contiene en general? La otra diferencia pequeña es que aquí en el versículo 3 dice, Salvador mío, de violencia me libraste. Segundo de Samuel 22:3. Dice al final, Salvador mío, de violencia me libraste. Esa frase de que lo libró de violencia no está incluida en el Salmo 18. Sin embargo, fuera de eso, el resto de este cántico es idéntico
en cualquiera de las dos citas. El resto del contenido es prácticamente idéntico. Entonces, ¿qué contiene en general este cántico de 2 Samuel 22 o del Salmo 18? Primero, y es todo, va a confirmar lo que vimos acá en la alabanza, declara el nombre de Dios. Lo pone como el objeto de la alabanza. Habla de las virtudes de Dios. Veíamos que tenemos que hablar de Él, y eso es uno de los porqués. Testifica las obras de Dios, el otro de los porqués, es decir, las cosas que Dios hace. Testifica las obras de Dios para con su siervo, para con su pueblo y para con los hombres. También incluye invocación. Ya habíamos visto que la alabanza está ligada a la oración, porque habla de invocación y habla de clamor. Estas dos cosas vienen a través de la oración. Por lo tanto, también nos expresa este salmo que la alabanza está ligada a la oración. Ahorita lo leemos para que veas que está todo esto incluido. También da testimonio de la respuesta poderosa de Dios a la alabanza y al clamor en conjunto. Cuando tú y yo entendemos este combo exitoso de la alabanza honesta, sincera, íntegra delante de Dios con la vida de oración, una vida de alabanza, una vida de oración, hay una respuesta poderosa de parte de Dios a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. También, y eso lo expresa muy claro este salmo, también testifica este cántico del poder de Dios sobre la creación. Entonces habla de Dios y de su poder sobre todo lo que Él ha creado, pero muy importante, habla este salmo de cómo usa Dios de ello para hacer su voluntad y para usar la naturaleza y la creación a favor de sus siervos, a favor de su pueblo. Gloria a Dios, que el Señor mueva las cosas, mueva las circunstancias, el mundo a favor de su pueblo, pero su pueblo tenemos que estar entonces alineados a la voluntad de Dios para que esto suceda. Pero aquí habla de ello. También este cántico da testimonio de los enemigos y del poder que hay en los enemigos. Es decir, que la alabanza también habla la verdad. Muchos de los salmos no los cantan en las iglesias porque dicen, ay no, eso está muy feo, eso está muy duro. Pero los salmos hablan la verdad, porque eso es parte de la adoración, es en espíritu y en verdad. Y aquí da testimonio de los enemigos y de su poder. Pero ¿para qué hace esto los salmos? ¿Para qué habla esa verdad? En verdad hay un enemigo poderoso enfrente nuestro, porque lo pone en contraste con el Todopoderoso. Usualmente en los salmos y en la palabra habla del poder de los enemigos, pero inmediato de ello, o siempre pone ese contraste de hablar de la grandeza y el poder de Dios que está muy por encima de los enemigos del Señor y de los enemigos de su pueblo. Entonces da testimonio, habla la verdad, pero hace ese contraste con el Todopoderoso. También este cántico nos da razones por las que Dios nos oye y obra a nuestro favor. Este punto, ya lo veremos, para mí es muy importante, porque tú dirías, bueno, yo quiero que Dios me oiga, yo quiero que Dios obre a mi favor. Bueno, vamos a ver en qué condición tú y yo debemos estar y vivir delante de Dios para que Dios nos oiga. Este salmo trae mucho de eso. También este salmo, este cántico manifiesta la justicia, la rectitud y la fidelidad de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia, del que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este salmo manifiesta la justicia, la rectitud y la fidelidad de un Dios inmutable. Esto significa que lo que tú aquí lees de Dios, hoy sigue siendo verdad, hoy se sigue cumpliendo. Dios es el mismo, es el Dios inmutable. También este cántico expresa la relación entre Dios y su siervo. Esta parte a mí me gusta porque habla ya no de los demás, sino de la comunión, de la relación íntima con Dios. En este cántico hay una parte, un fragmento que expresa la relación entre Dios y su siervo. Es decir, ¿quién es Él para mí? ¿Quién es Dios para mí? Pero también ¿quién soy yo para Él? Y está muy interesante y muy bonita esa parte. Ahorita la leemos. También este salmo contiene, te fijas que es muy amplio, tiene mucho contenido doctrinal, testifica el poder de Dios obrando en sus siervos y a través de sus siervos. Es decir, Dios es poderoso y Dios usa de su creación para manifestar su poder, pero también usa a sus siervos para obrar con su poder en el siervo y a través del siervo. Amén, gloria a Dios, que el Señor nos use como instrumentos para su gloria y para su alabanza. ¿Qué más? Porque todavía hay mucho más que habla este salmo. Este cántico testifica de las cualidades de Dios en contraste con la debilidad del hombre. ¿Por qué Dios nos puede ayudar? ¿Por qué Dios es Dios y nosotros somos hombres? ¿Por qué debemos confiar en Él? ¿Por qué debemos recurrir a Él? Porque hay un gran contraste entre las virtudes, las cualidades, la fortaleza de Dios en contraste con la debilidad del hombre. Necesitamos a Dios.
También este cántico habla de las armas que Dios nos da para pelear. Porque Dios, en su sabiduría, Él dice, yo tengo el poder, yo obro a favor tuyo, pero yo también quiero que tú seas esforzado, valiente, y que tengas fe y que tomes todas las armas que yo te he dado para vencer. Porque no solo las armas que Dios da no solo son para pelear, sino son para vencer. Y habla de armas físicas, de armas morales y de armas espirituales. También tiene una sección en que habla de esto este cántico. También el cántico habla del resultado de la relación o comunión del siervo alabador con el Dios magnífico. Hay una serie de resultados que habla ahí, en esta relación que hablamos íntima, es completísimo este salmo, en esta relación que vimos entre Dios y quién es Él para mí, quién soy yo para Él. Bueno, más adelante habla de los resultados de esa relación, de permanecer en Dios. Habla de cuestiones como que da solo el Dios magnífico, de fuerza, de victoria, de firmeza, de libertad, de seguridad, muchas cosas que vienen en esa relación, en esa comunión del siervo alabador. Fíjate cómo lo menciono, el siervo alabador, uno que sirve a Dios y que alaba a Dios, con su Dios, que es un Dios magnífico. ¿Qué otra cosa contiene? Increíble, porque este no es solo un salmo de alabanza, es un salmo tan completo que incluye también enseñanza. Contiene enseñanza respecto a las dificultades que enfrentaremos. Y yo lo dividí nada más en dos categorías: enemigos de lejos y las contiendas de cerca. Enemigos de lejos, de fuera, y las contiendas de cerca, tan cerca como adentro de ti mismo o tan cerca como tu círculo más cercano, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos enseña en este salmo y nos prepara, nos enseña a estar listos para cualquiera de estos escenarios. Este salmo concluye con alabanza, precisamente, con lo que ya hemos visto que es la alabanza, bendiciones al nombre del Señor, exaltación y aún más testimonios de Él, de las obras que Dios hace y poniendo a Dios como el objeto de la alabanza. Termina de una manera muy hermosa, con mucho gozo, con alegría, expresando todo quién es Dios y las obras que Él hace, lleno de alabanza. Y finalmente resalta la fidelidad y compromiso que el siervo alabador tiene y debe mantener con Dios. Es decir, este salmo, este cántico nos dice quién es Dios, las obras que Él hace, y con ejemplos muy claros, qué hizo en David, qué hizo con sus enemigos, cómo obró Dios, cómo le dio poder, cuál es la relación de Dios con sus siervos, todo. Pero al final este salmo, David entiende y dice, yo tengo que permanecer en Dios, yo tengo que ser fiel a Dios. Yo tengo que estar en ese, como Dios es fiel y guarda su pacto, porque con eso termina el último versículo, yo también tengo que ser fiel y guardar el pacto y el compromiso, como un siervo alabador que lo tengo es con Dios, pero tengo que mantenerlo también con Dios, porque al final usa expresiones como te alabo y te alabaré, te confesaré, te cantaré. Entonces son cosas que no debes hacer solo hoy o solo cuando necesites. Es un modo de vida, es una forma de vida, es un acto de continuo en la vida del cristiano y por la eternidad seguiremos alabando, cantando y confesando el nombre del Señor. Pero habla de ese compromiso porque a veces nos acercamos a buscar a Dios, a alabar a Dios por un momento solamente, por una conveniencia, una necesidad, y Dios quiere una vida entera de alabanza y de adoración, sea día bueno o sea día malo. El último versículo, como te dije, expresa que Dios es fiel y que guarda su pacto para siempre. Entonces vamos a leer este salmo, porque si tomaba yo cada una de las secciones que estudié, que acabo de mencionar, y las iba poniendo, en verdad que sí, ahora sí iba yo a romper mi récord de pasarme de las 2 horas. Entonces, habiendo visto todo esto, vamos a leerlo. Sé que es mucho lo que mencioné, los que apuntan seguramente no les di oportunidad. Les pido disculpen, retomen ahí la grabación quizá en algún otro momento para que puedan anotar todo, pero está muy amplio este cántico. Y dice, y lo voy a leer de 2 de Samuel 22, porque pues ese es el pasaje que nos toca estudiar. Ya tú lees después completo el Salmo 18. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Esto ya lo vimos. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación,
mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Declara el nombre de Dios, habla de sus virtudes y testifica de las obras de Dios. Pero ahora vamos a ver esa relación con la oración y el clamor. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Entonces está ligado a la invocación. Más adelante en el 7 dice, y clamé a mi Dios. Entonces el clamor y la invocación ligadas. Pero vamos a ver esta parte del testimonio de la respuesta de Dios a la alabanza y al clamor conjunto. Porque dice que si tú invocas, eso es oración, y si tú alabas, ¿qué dice al final del 4? Seré salvo de mis enemigos. Entonces hay una respuesta poderosa de parte de Dios, porque dice, vamos a seguir leyendo, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Pero vuelve a la oración, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Que cuando tú clamas a Dios, invocas el nombre del Señor, lo buscas y le alabas, dice, lo resume arriba, que eres salvo de tus enemigos, y ahí describe todo lo que rodeaba a David, porque son ataques espirituales del diablo, del reino de las tinieblas, pero son ataques también de los hombres, del enemigo, del que te quiere destruir, matar, del que te quiere hacer mal. Pero ante todo eso dice que cuando tú oras y buscas a Dios, dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y sabemos, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Juan, que si Dios nos oye en las cosas que pidamos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es importante que Dios nos oiga, porque si Él nos oye, Él va a venir y va a obrar. Y viene entonces ese testimonio del poder de Dios sobre la creación y de cómo usa de ello para hacer su voluntad y a favor de su siervo. Dice aquí, la tierra fue conmovida y tembló, por causa del clamor de uno, por causa del clamor de David. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Cuando Dios ve una causa justa y mira que están dañando a su pueblo, dice que Dios se indigna, y cuando Dios se indigna, tiembla todo, los cielos y la tierra. 9. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Narra David cómo es que Dios vino con su presencia, con su poder, con su gloria a defenderlo. Y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Esto no son expresiones poéticas, esto es una revelación de lo que vio en el reino espiritual David, y entendió la manera en que Dios viene y Él mismo se levanta y defiende a su pueblo y destruye a los enemigos delante de Él y con su gran poder, con su mano poderosa. 12. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová. Gloria a Dios. Y el Altísimo dio su voz. Fíjate, esto entonces es la respuesta de Dios. Como yo te decía, si Dios oye el clamor cuando tú le invocas y le alabas, dice que entonces viene una respuesta, y la respuesta es un tronido desde los cielos, la voz poderosa, la voz del Omnipotente, que es como el estruendo de muchas aguas, dice Ezequiel. Y sabemos lo que dice también la palabra, que cuando Él voltea a ver la tierra tiembla, que cuando Él toca los montes humean. Dice que tronó desde los cielos Jehová para defender a su siervo, a su ungido, y el Altísimo dio su voz. Y cuando Dios habla algo, todo se sujeta a lo que Él habla, su creación, su siervo, su pueblo, los hombres. Si Dios habla algo, nadie puede resistir a la voz del Señor. Envió sus saetas, dice el 15, y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Usó Dios de la naturaleza. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Ahí habla de cuestiones quizás hasta de tsunami, de inundaciones, cosas poderosísimas que el hombre tiene miedo. Y no temas a lo que pasa en la naturaleza, teme a Jehová y refúgiate en el Señor, porque el Señor es poderoso para hacer todas estas cosas, pero también para guardar a su pueblo. Y dice, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Cuán grande es Dios, porque el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Poderosísimo Señor, no alcanzamos a entender tu grandeza. 17 dice,
envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Entonces, en medio de toda esta obra poderosa que hizo Dios, dice que Él desde lo alto mira, se inclina, porque allá decía que inclinó los cielos para descender, es la misericordia de Dios sobre nosotros. Y dice que Él envía desde lo alto y nos toma. Y si Él te toma, pues te está guardando en su mano y no te va a pasar nada. Y dice, me sacó de las muchas aguas. Pues sí, se había inundado todo. Pero nosotros, ¿qué aprendimos en Isaías? No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador, ¿verdad? Dice, Redentor tuyo, soy tu Salvador. Gracias, Señor, por ello y por esta palabra que aprendimos, porque Él nos guarda también de todo esto. Y cuando vienen los juicios de Dios, también Él nos guarda en el hueco de su mano. Amén, porque ahorita la tierra está bajo juicio. 18. Decía yo que Dios da testimonio de los enemigos y de su poder en contraste con el Dios Todopoderoso. Y dice el 18, me libró de poderoso enemigo. Habla la verdad, David, y habla la verdad el Salmo. Y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Es válido reconocer eso, que hay situaciones, enfermedades, enemigos más fuertes que nosotros. Pero mayor es Dios, porque dice, y me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró, pero porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Bueno, aquí voy a hablar entonces también de esta parte, las razones por las que Dios nos oye y obra a nuestro favor. Porque tú dirás, como dije hace rato, yo quiero que Dios me oiga como yo a David y que obre a favor mío, que truene su voz, que destruya a mis enemigos. Bueno, dice aquí, 1, se agradó de mí. Tú tienes que agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarlo, sin obediencia es imposible agradarlo. Y luego dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Dios premia al justo. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Dios premia al que es limpio de manos, al puro de corazón. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Quieres que Dios te oiga y que obre a favor tuyo? Guarda sus caminos y no te apartes, porque dice, y no me aparté impíamente de mi Dios. Dios ama al que se guarda en santidad, en rectitud, en justicia, en obediencia. 23, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Él nos ha dado a conocer su palabra y lo que Él quiere de nosotros. Nosotros debemos cumplir para que Dios haga esta obra poderosa a favor nuestro. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Amén. Que ese sea nuestro corazón, un corazón limpio, recto para ti, Señor. Un corazón puro. Dice el 25, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Pero eso ya lo había dicho David arriba, pero dice, delante de su vista. No podemos engañar a Dios. Sé recto, sé justo, sé santo, delante de Él sé limpio. Y cuando haya algo mal delante del Señor, búscalo, arrepiéntete, ten ese corazón que David tuvo, para que el Señor recompense tu justicia, recompense la limpieza de tus manos, porque delante de su vista todo queda desnudo, no hay nada oculto a los ojos del Señor y Él va a juzgar rectamente eso. No podemos presentarnos falsamente delante de Dios como rectos o como justos si no lo somos. Señor, ayúdanos y límpianos y que mantengamos nuestro camino en ti, Señor, para que seamos en caminos de rectitud y de justicia, y en lo que nos hemos ensuciado nuestros pies, lávanos, Padre Santo, y purifícanos con el fuego de tu Espíritu, porque queremos, Señor, que nos oigas y que obres a favor de tus hijos, de tus santos, de tu pueblo, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Y continuamos, leí hasta el 25, 26. Hablaba yo también que este salmo manifiesta la justicia, la rectitud y la fidelidad de un Dios inmutable. Esto sigue siendo, Dios sigue siendo justo, recto, fiel. Dios no cambia. El mismo Dios al que David acudió es el mismo que tú y yo podemos y debemos buscar hoy. Dice 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Gracias, porque esto sigue siendo verdad. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. No nos extrañe que Dios a unos les aplique misericordia y les aplique limpieza, porque así ha sido el corazón, y a otros les aplique esa rigidez, esa dureza. No nos extrañe, porque Dios dice que Él no cambia y Él va a seguir siendo así, va a seguir siendo justo. Dice 28, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Amén.
Ahora, vamos a ver esa relación entre Dios y su siervo. ¿Quién es Él para mí? ¿Qué soy yo para Él? Porque dice el 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. Gracias, Señor. Si hay tinieblas en nosotros, llénanos de tu luz para que no haya tinieblas. Y las tinieblas que nos rodean, Señor, tú sé nuestra lámpara para que sean dispersadas y no prevalezcan las tinieblas, Señor, alrededor nuestro. Y mira lo que Dios hace. Y aquí es donde Dios testifica de su poder, obrando en su siervo, pero también a través de su siervo, porque Dios, al que Dios ama, lo usa, al que Dios ha limpiado y lo ha dispuesto por instrumento santificado, útil para su reino, Dios lo toma y lo usa. Y dice entonces David, toma esa fortaleza y dice, pues ahí está el enemigo, pero está el poder de Dios obrando a través de mí. 30, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Comienza a hacer entonces también un contraste, da testimonio del contraste de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué necesitamos de Dios? ¿Por qué necesitamos ser tomados, limpiados y usados con el poder de Dios? No nuestro poder, no nuestra sabiduría, no nuestra fuerza, sino la de Él. Porque hay una gran diferencia entre la grandeza, la majestad, el poder de Dios y la debilidad que hay en nosotros. Porque la excelencia del poder es de Él. Nosotros solo somos vasos de barro, porque el creador, el hacedor, el formador, el arquitecto es Él, porque nosotros somos hechura suya. Él es nuestro formador, porque somos barro en sus manos. Entiende esa grandeza. A veces la palabra lo dice de maneras muy rudas, que Él es Dios y nosotros gusanos. Así lo dice la Biblia. Somos polvo y Él es el todopoderoso. Nosotros debemos tener claro esa diferencia y por qué tenemos esa gran necesidad del Dios vivo y todopoderoso. Y dice aquí, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Es perfecta la palabra, es pura. Escudo es a todos los que en Él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Él es el único Dios. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Si tú crees que te vas a encontrar refugio en otro lado, en otra persona, en el dinero, en la fama, en las posesiones, en ti mismo, no, porque no hay roca fuera de nuestro Dios y Él es el que hace esa obra en nosotros. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Él es el que hace esa obra en ti, en mí. Él es el que perfecciona su poder en nuestra debilidad. Él es el que nos da todo ese poder. Él es el que nos da la inteligencia, la fuerza, la sabiduría. Él es el que nos da la valentía. Él es el que nos da la riqueza. Él es el que da todo. ¿Quién es el que hace todo esto? Solamente Dios, pero esto solo lo hace Dios en los que le aman, en los que están cerca de Él, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Eso habla aún no solo de una cuestión espiritual, de fortaleza espiritual o en el alma de tu ánimo, sino habla aún de fuerzas físicas. ¿Tienes idea lo que se necesitaría para doblar un arco de bronce? Prácticamente es imposible, pero dice que el Señor adiestra mis manos para la batalla y tú vas a salir y vas a vencer en el nombre de Jesús y vas a tomar esas nuevas fuerzas en el Señor que te ha dado, que te ha aumentado, y aún vas a poder doblar el arco de bronce con tus manos. Y dice el 36, me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces está hablando de todas las armas que Dios nos da para pelear, sean físicas, sean morales en el alma o sean espirituales como aquí, porque está hablando también de la armadura de Dios, de que tú estés listo y preparado, y Dios te ha dado esas armas de luz, y vístete de esas armas, cíñete de verdad, vístete con la coraza de justicia, cálzate con el apresto del evangelio de la paz, toma el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, ponte el yelmo de la salvación y la espada del espíritu y levántate, y con la alabanza haces guerra espiritual, y con la oración y con el clamor delante de Dios haces guerra espiritual, y levántate y haces esa guerra, porque Dios está queriendo un pueblo victorioso. Es un Dios magnífico, es un Dios grande en fuerza, en poder, en majestad, pero Dios quiere que todo eso también esté en tu vida, haya ese resultado en ti, porque yo hablaba también de ese resultado de la relación y la comunión del siervo alabador con el Dios magnífico. Y mira todo lo que David, cuando entendió esto y lo expresó a través de este salmo, cualquier batalla, cualquier oso, cualquier león, cualquier gigante que yo derroté, fue Dios el que me dio ese poder, fue Dios el que me dio esa fuerza. Y dice
37, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado, amén. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Te da victoria, los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. 40, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos se vuelvan las espaldas, que huyan en lugar de que tú huyas. Vendrán por uno un camino y por 7 huirán ellos. Gloria a Dios. Y dice, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Y aún Dios, porque es justo, veíamos que Él es justo, dice, clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová mas no les oyó. ¿Por qué no los oyó? Porque no estaban en limpieza, porque no estaban en rectitud, porque no estaban cerca de Dios y de su palabra. Y aunque clamaran a Él, dice, no los va a oír. ¿A quién va a oír, Señor? A los que son justos y rectos delante de Él, a los que le aman, a los que están cerca de su presencia y a los que están dependiendo de Dios. Gloria a Dios. Sigo leyendo 43. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Una victoria total, completa, absoluta, fuerza, victoria, firmeza, porque dice que no resbalarás, no caerás, libertad, seguridad, entre muchas cosas que Dios hace para con nosotros cuando nosotros en verdad lo buscamos, oramos, alabamos y tomamos esas armas que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. 44. Muy interesante este. Decía yo que contiene enseñanza respecto a las dificultades que enfrentaremos. Enemigos de lejos, todo este salmo ya habló de enemigos de lejos, pero también de las contiendas de cerca. Dios nos enseña a estar listo para cualquier escenario, porque tú dirás, pues yo estoy orando, estoy clamando, estoy alabando, y tomé mis armas de luz, y deshago las obras del enemigo, de las tinieblas, de Satanás, y también a los enemigos de este mundo, yo derroto en el nombre de Jesús, pero a veces no estás preparado para las luchas más cercanas, en casa, en el matrimonio, con tu prójimo, o aún dentro de ti mismo, en esas batallas que hay en tu mente, en tu corazón, en tu alma, y Dios quiere que estés listo para todas esas, porque dice, leíamos 44, me has librado de las contiendas del pueblo. Esos ya eran los contiendas, los conflictos de cerca. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Por eso hablaba yo de lejos, de cerca. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Entonces, tanto cuestiones de afuera, de lejos de este mundo, de la adversidad, de la lucha espiritual con el reino de las tinieblas, pero también en las cosas cercanas, internas, o en el propio hogar, en la propia familia. Dios quiere que estés fortalecido en Él no para que salgas y pelees, sino para que obtengas victoria, porque a veces la victoria no va a ser con espada, o sea, con violencia, con guerra, con batalla, sino va a ser con la obra del Espíritu Santo, con la transformación del corazón, con la paz, con la palabra suave, con la paciencia, con la templanza, con la misericordia, con el perdón, con todas estas cosas que también Dios nos ha dado, que son virtudes espirituales, también podemos alcanzar la victoria. Y vamos al 47, porque te decía yo que concluye con alabanza, con bendiciones al nombre del Señor, exaltación y más testimonios de Él. Él es el objeto de la alabanza. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Entonces habla otra vez, bendice a Dios, declara su nombre, habla de las virtudes de Dios y de las obras de Dios que ha hecho en su vida, en su pueblo y en los hombres. Es un acto de alabanza y de reconocimiento de todo lo que él había presentado delante de Dios, y como dice, porque Dios le había librado de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Termina hablando de ese compromiso y de esa fidelidad que el siervo alabador debe tener y mantener con Dios. Te alabo y te alabaré, te confesaré, te cantaré. Versículo 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Entonces, este 50 para mí es muy importante, porque está hablando de un compromiso, no solamente ahorita, pues Dios hizo algo, ahorita lo alabo y ya después ya no lo busco, ya después no le agradezco, ya después no, lo demás no, nomás era la necesidad que yo tenía, nada más era ese día. No, aquí está diciendo, por eso está escrito en futuro,
te confesaré entre las naciones, algo que es continuo, que permanecerá, y cantaré a tu nombre. Gloria a Dios. Y así fue David hasta el último día de su vida, así sea también en nuestro caso. Y finalmente el último versículo expresa que Dios es fiel y guarda el pacto para siempre, y por eso es que debemos tomar ejemplo de él. Él salva gloriosamente a su rey. Dios le había prometido eso a David y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ese es el final de este cántico, y después lee por favor el Salmo 18, verás que es muy parecido o idéntico, solo algunas palabras cambian. Pero me remito a la frase que usamos al principio y que para mí resume, dirás, ¿cómo resumo todo este salmo y todo lo que es la alabanza? Te amo, oh Jehová, te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová, por todas estas razones, por todo lo que hemos leído, por todo lo que hemos entendido, por todo lo que aún has hecho en esta hora, Señor. Te amo, oh Jehová. Gracias. ¿Qué desea el Espíritu Santo de esto? Vamos a concluir la clase. ¿Qué desea el Espíritu Santo de esto? ¿Qué desea de todo esto que yo te hablé con respecto a la alabanza? De todo lo que vimos ahorita muy rápidamente. Y disculpa si fue muy rápido, pero es mucho el contenido, el material, y yo quería dar también toda la primera parte. Era importante para mí. El Salmo 106, versículo 12, porque quiero hablar finalmente qué desea el Espíritu de esto. ¿Cuál es el alcance de esta enseñanza? ¿Cuál debe ser el fruto de esta enseñanza? Salmo 106, 12, creo no lo mencioné. Salmo 106, 12, dice el Espíritu: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Y Dios lo que quiere es que esta enseñanza, como yo siempre digo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, te llene de fe en lo que está escrito, en lo que tú has vivido, en lo que has experimentado, y también te llene de esfuerzo y valentía de decir: yo quiero ser un alabador, yo quiero ser un adorador, yo quiero creer a tu palabra, no a lo que dijo Eliud, no a sus ejemplos, no a sus comentarios, a lo que leímos en tu palabra, a la voz de tu Espíritu, Señor, a lo que tú nos dejaste aquí escrito. Yo quiero creer a tus palabras, Señor, yo creo en tus palabras. Y entonces dice que si creyeron las palabras, cantaron su alabanza. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. De otra manera nos lo dice el Salmo 126, versículo 2 en la parte A. ¿Qué desea el Espíritu de esto? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Eso es lo que quiere también, que haya ese fruto, que haya ese resultado, que no se quede esto nada más en una bonita idea, en una bonita enseñanza, y al final de cuentas seamos los mismos que estamos alabando a Dios. Dios quiere que todo su pueblo, grandes, chicos, todos despierten y nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza. El Salmo 71:8 también expresa lo mismo, y que ese sea el deseo de tu corazón, y tú le digas como una oración al Señor en esta hora: Padre, en el nombre de Jesús, dice el Salmo 71:8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Amén. Sí, Señor, para que tú seas el objeto de la alabanza, para que en donde esté y en todo tiempo yo te alabe, Señor, con alegría y con todo el gozo de mi corazón y con todo mi ser, todo lo que soy, Señor, porque tú eres Dios y por tus grandes obras y tus maravillas. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día, para que esto se vuelva un modo de vida. Efesios 5:19, para que esto no sea un momentito, para que esto no sea una expresión corta de tiempo, restringida, sino que sea nuestra continua y permanente expresión, sea el modo de vivir del cristiano, la alabanza y la adoración a Dios. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que ese sea nuestro hablar, que ese sea nuestro cantar, el hablar de Dios, el hablar de su palabra, el hablar de sus maravillas. Todo esto alaba al Señor. La música es un recurso que se puede usar, pero aunque no hubiera música, tú tienes que seguir hablando y alabando y cantando salmos, himnos y expresando. Todo esto alaba al Señor. Otro pasaje muy similar al de Efesios, Colosenses 3:16, parte B. Dice, y es la misma idea, Colosenses 3:16 en la parte B dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con gracia, la gracia viene de Dios, la gracia viene de su Espíritu, en nuestros corazones. Entonces tiene que partir de tu interior,
pero salir porque dice al Señor, Él es el objeto, con salmos e himnos y cánticos espirituales en mi corazón, pero también en mis labios, en mis manos, en mis pies, en todo mi ser, Señor Jesucristo, alabarte y bendecirte. Finalmente yo hice un extracto del Salmo 66 y ese es el que quiero tomar, de los versículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 20. Entonces, pero es un extracto. Ya sabes que a mí me gusta tomar pasajes y leerlos con amor, con pasión, porque amo la palabra del Señor, para dejarte esta idea. Es un extracto del Salmo 66, de los versículos 1 al 8 y el 20. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él señorea con su poder para siempre. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Te doy la gloria a ti, Señor, y te agradezco porque nos has despertado a la alabanza. Despierta a tu pueblo y pon en nosotros un espíritu de alabanza y de adoración conforme a tu palabra, un espíritu de oración y de gracia y un espíritu de hambre y sed por conocerte más a través de las Escrituras, para que sea perfeccionada la alabanza de tu pueblo y participemos de ello todos, Señor, siempre, Padre Santo, porque en la eternidad estaremos adorándote a ti. Gloria a ti, Señor, te damos y participamos de esa alabanza eterna en el nombre de Jesús. Amén. Queda de tarea en 2 de Samuel los últimos 2 capítulos, el capítulo 23 y 24, con lo cual cerraremos el estudio del segundo libro de Samuel la próxima semana. Vamos ahora al texto de aprendizaje y estamos aprendiendo de Zacarías y repasando de Joel. Entonces ponte de pie y vamos primero a la cita de Zacarías, que quedó de la parte B, a partir de donde dice no con ejército. Entonces ponte de pie, repetimos todos juntos, gloria a Dios, porque nos ha estado ministrando de recibir de su Espíritu Santo y dejar que el Espíritu obre en nosotros. Todos juntos, Zacarías 4, 6b. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6b. Ahora vamos a Joel 2, 28. Gloria a Dios, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu. No les dije con advertencia. Todos juntos, por favor. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Perdón por acelerarme. Muy bien, ahora vamos a la nueva cita. Terminamos con las citas en el Antiguo Testamento y vamos a partir de aquí, la otra mitad del año, digamos, de aprendizaje al Nuevo Testamento, y empezamos en Mateo 11:25. Vamos a los evangelios y empezamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Lean junto conmigo, por favor. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Amén. Un acto de alabanza, ahora que hablamos de esto, de parte del Señor Jesucristo, reconociéndolo y poniéndolo como el objeto de la alabanza y hablando de la obra que él ha hecho, que no reveló las cosas al mundo y a los sabios y a los entendidos, sino nos las reveló a nosotros, seamos niños, porque Dios dice aquí que se las reveló a los niños. Mateo 11:25. Que el Señor te bendiga y gracias a Dios por su bendita palabra. Seguimos estudiando y glorificando al Señor. Alábale y sírvele hoy y siempre con todo tu corazón. El Señor te bendiga. Amén.